Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a este programa de estudio. Estoy contento de compartir en esta mañana con ustedes más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado En vez de esconderse, y vamos a ver un vistazo a lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron, por qué ellos fueron llevados al esconderse delante de Dios y por qué Cristo nos invita a venir a Él, aún en el pecado, para poder ser transformados, para poder ser redimidos justamente del mal. Por eso comencemos el estudio esta mañana con una oración para que el Señor nos acompañe y nos dirija al abrir su palabra. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día, venimos a ti para pedirte que nos puedas otorgar del Espíritu Santo, para que junto a Él podamos entender y comprender la palabra y así llegar al entendimiento de la verdad y conocer plenamente tu plan para nosotros. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la palabra de Dios un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3. Este pasaje es conocido como el capítulo de la caída, del pecado, de la forma como entró justamente el mal al mundo. Comencemos en el versículo 1 y veamos qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que pasó justamente desde el encuentro entre el hombre, la mujer y la serpiente, Satanás. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿De veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Es así como vemos la historia de por qué el hombre se escondió delante de Dios. El hombre y su mujer, Adán y Eva, ambos comieron de un fruto que Dios había prohibido que comiesen. Este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era un símbolo, era la manera de que el Señor vería que ellos escogieran seguirle, escogieran ser leales a su palabra y que no cayeran en la tentación, en el engaño. Pero estos, tristemente, Adán y Eva, tristemente cometieron el error de escuchar a la serpiente y de entrar en su engaño, entrar en ese sentido de pensar de que podían de alguna manera alcanzar sabiduría. Y por eso, tristemente, el hombre entró en la decadencia, en la degeneración, en el pecado y fuimos apartados, separados de Dios. Por el pecado estamos destituidos de su gracia, pero Cristo, el Hijo de Dios, vino justamente a remediar este problema. Y Dios nos invita a nosotros a no entrar en un estado de escondite, de escondernos de Dios. Si bien es cierto, el pecado nos lleva a tener ese temor de Dios, a tener ese miedo de estar en su presencia, porque cuando nos damos cuenta de que Dios es santo, puro, perfecto, que delante de Él no puede existir el pecado, cuando nos damos cuenta de esto, el hombre va a querer esconderse, va a querer estar oculto delante de Dios porque no quiere que su pecado sea descubierto, no quiere estar delante de quien destruye el mal por su propia presencia. Por esto, Cristo vino para salvarnos, vino a darnos la oportunidad de entrar en una experiencia de comunión con Dios para que así podamos entrar en el beneficio de estar en su presencia, de poder estar delante de Él sin el temor, sin el miedo, sin el remordimiento del pecado, porque Cristo nos abre el camino, nos abre esa manera de vivir una vida victoriosa. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 11, nos dice lo siguiente:
Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es así como Cristo es la reconciliación para nosotros, el que nos permite entrar delante de Dios, estar en la presencia de Dios en paz, porque Él nos cubre con su justicia, Él nos limpia por su sangre, Él nos purifica por su vida y nos hace semejantes a Él a través de la gracia de Dios, a través del don gratuito del Evangelio. Y por esto Dios nos permite a nosotros ahora entrar en esa experiencia de comunión con Él para justamente entrar en esa unión con el Señor y así estar realmente escondidos en Cristo, no escondidos del pecado, sino escondidos en Él. Estamos realmente unidos a Él, donde Él vive en nuestro corazón. Él irradia la vida nueva en nuestras vidas y entonces obramos las obras de victoria, obramos conforme a su voluntad. Es por esto que Cristo es la respuesta al pecado. Al igual como el pecado entró por medio de un hombre, Adán, Cristo trajo esa salvación y a través de un solo hombre, de Cristo, entramos todos a la reconciliación de Dios. Por esto leemos en Romanos 5, versículo 17, donde vemos cómo Cristo es la respuesta de Dios al pecado, la respuesta de Dios al mal. Dice allí la palabra de Dios. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Es así como Jesucristo es la respuesta única al pecado, es la respuesta de Dios al problema de Adán y Eva. Ellos cayeron en el pecado, nos condenaron a la muerte, pero por medio de Cristo somos restituidos, somos salvados y podemos vivir en este tiempo, aún esa experiencia humana, podemos vivir en gloria con Cristo, podemos vivir una vida de abundancia, de justicia, podemos condenar al pecado en nuestras vidas a través de Cristo y podemos por su gracia vencer el pecado, vivir una vida victoriosa, porque Cristo nos otorga de su justicia. La justicia de Cristo no es solamente una idea, un concepto en nuestra mente, es una experiencia real. Por medio de Cristo somos justificados, somos santificados a una experiencia victoriosa y por medio de Cristo alcanzamos esa necesidad, ese deseo del corazón y del alma de poder ser imitadores de Él, de poder escapar de las garras del pecado, de este deseo de la carne, del corazón natural, de ir en contra de Dios y ir en favor del pecado. Por medio de Cristo podemos ser transformados, cambiados de corazón, de mente y así, a través de su cambio, del nuevo nacimiento, entramos en una experiencia victoriosa, una experiencia de estar realmente conectados a Cristo. Dios quiere que tengamos esa experiencia hoy, que alcancemos por la unión a Cristo el deseo de estar escondidos, no de Dios, sino escondidos en Cristo. Que Dios te permita en este día tener esa experiencia, poder estar escondido en Cristo y a través de la unión a Cristo ser victorioso. Dios te guarde y te bendiga y espero verte mañana también aquí para seguir más de la palabra del Señor. Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.